Bienvenidos al día 42 de la lectura completa de la palabra de Dios. Hoy tenemos textos del libro del Éxodo, capítulo 34 al capítulo 36, el Salmo 42 y el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 34. Le pedimos la ayuda al Espíritu Santo para no distraernos, para tener fe en aquello que vamos leyendo y pedir la gracia para ponerlos por obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 34 y capítulo 36. Al capítulo 36. Yahvé dijo a Moisés: tállate 2 tablas de piedra como las primeras, sube donde a mí, al monte, y yo escribiré en ellas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. Prepárate para mañana, sube temprano al monte Sinaí y aguárdame allí en la cumbre del monte. Que nadie suba contigo ni aparezca nadie en todo el monte, ni siquiera las ovejas o las vacas pasten en el monte. Moisés labró 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó temprano y subió al monte Sinaí, como le había mandado Yahvé, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Yahvé descendió en una nube y se detuvo allí junto a él. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se inclinó a tierra y se postró y dijo: Señor mío, si he obtenido tu favor, dígnese mi Señor ir en medio de nosotros, aunque este sea un pueblo obstinado. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y haz que seamos tu heredad. Y él respondió: Yo voy a hacer una alianza delante de tu pueblo, realizaré maravillas, cual no se han hecho en toda la tierra o en nación alguna. Y todo el pueblo que te rodea verá lo terrible que es la obra de Yahvé, que yo haré contigo. Observa lo que yo te mando hoy. Expulsaré delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al pericita, al jivita y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes del país donde vas a entrar, pues sería un lazo en medio de ti. Destruyan sus altares, destrocen sus estelas y rompan sus cipos. No te postres ante un Dios extraño, pues Yahvé se llama celoso, es un Dios celoso. No hagas alianza con los habitantes del país, pues cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te invitarán a participar en sus sacrificios. No tomes a sus hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con sus dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Guarda la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás ácimos, como te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primogénito es mío, y todo primer nacido, macho de vaca o de oveja, es mío. El primer nacido de burro lo rescatarás con una oveja, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás todos los primogénitos de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías.
Durante 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás, en la siembra y en la siega descansarás. Celebrarás la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante el Señor Yahvé, Dios de Israel, cuando expulse a las naciones delante de ti y ensanche tus fronteras. Nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte ante Yahvé tu Dios. No ofrezcas pan fermentado junto con la sangre de mi sacrificio, ni guardes para el día siguiente parte de la víctima de la Pascua. Lleva a la casa de Yahvé tu Dios los primeros frutos de tu suelo. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Yahvé dijo a Moisés: escribe estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Luego Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al bajar no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de su rostro radiante y temieron acercarse a él. Moisés los llamó. Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron hacia él y Moisés habló con ellos. A continuación se acercaron todos los israelitas y él les transmitió cuanto Yahvé le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Siempre que Moisés se presentaba delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir transmitía a los israelitas lo que se le había mandado. Los israelitas veían la piel del rostro de Moisés radiante, y Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía a hablar con Yahvé. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será sagrado para ustedes, día de descanso, completo en honor de Yahvé. Cualquiera que trabaje en ese día morirá. En ninguna de sus moradas encenderán fuego en día de sábado. Moisés habló así a toda la comunidad de los israelitas. Esta es la orden de Yahvé. Reserven de sus bienes una ofrenda para Yahvé. Todo lo que la ofrezcan de corazón reserven ofrenda para Yahvé, oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Que vengan los artífices hábiles de entre ustedes a realizar cuanto Yahvé ha ordenado: la morada, su tienda y su toldo, sus broches, sus tableros, sus travesaños, sus postes y sus basas, el arca y sus varales, el propiciatorio y el velo que lo cubre, la mesa con sus varales y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite del alumbrado, el altar del incienso con sus varales, el óleo de la unción, el incienso aromático, la cortina del vano de la entrada a la morada, el altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios, la pila con su base, los cortinajes del atrio con sus postes y sus basas, el tapiz de la entrada del atrio, la clavazón de la morada y la clavazón del atrio y sus cuerdas, los ornamentos de ceremonia para oficiar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para sus funciones sacerdotales. Entonces toda la comunidad de los israelitas se retiró de la presencia de Moisés.
Todos los hombres generosos e impulsados por su espíritu vinieron a traer la ofrenda reservada a Yahvé para los trabajos de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Venían hombres y mujeres y ofrecían de corazón zarcillos, pendientes, anillos, collares, toda clase de objetos de oro, el oro que cada uno presentaba como ofrenda mecida para Yahvé. Cuantos poseían púrpura, violeta y escarlata, y carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, y cueros finos los traían también. Cuantos pudieron reservar una ofrenda de plata o de bronce, la llevaron como ofrenda reservada a Yahvé. Lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia, que sirviera para los trabajos de la obra. Todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos y llevaron la púrpura violeta y escarlata, el carmesí y lino fino que habían hilado. Todas las mujeres hábiles en hilar y bien dispuestas hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral, aromas y aceite para el alumbrado, para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, hombres y mujeres, cuyo corazón les había impulsado a llevar algo para cualquiera de los trabajos que Yahvé, por medio de Moisés, les había encomendado, presentaron sus ofrendas voluntarias a Yahvé. Moisés dijo entonces a los israelitas: Miren, Yahvé ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos, para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce, para labrar piedras de engaste, tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor de artesanía. A él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, les ha concedido el don de enseñar, les ha llenado de habilidad para toda clase de labores en talla y bordado, en recamado de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino, y en labores de tejidos. Son capaces de ejecutar toda clase de trabajos y de idear proyectos. Así pues, Bezalel, Oholiab y todos los hombres hábiles, a quienes Yahvé había concedido habilidad y pericia para saber realizar todos los trabajos en servicio del santuario, ejecutaron todo conforme habían mandado Yahvé. Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todos los artesanos a quienes Yahvé había concedido habilidad y estaban dispuestos a realizar un trabajo para realizarlo. Recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían reservado para la ejecución de la obra del santuario. Entre tanto, los israelitas seguían entregando a Moisés cada mañana ofrendas voluntarias. Por eso todos los artífices dedicados a los trabajos del santuario dejaron cada cual su trabajo y fueron a decir a Moisés: el pueblo entrega más de lo que se precisa para la realización de las obras que Yahvé ha mandado hacer. Entonces Moisés mandó correr la voz por el campamento: ni hombre ni mujer reserve ya más ofrendas para el santuario. Suspendió el pueblo su aportación, pues había material suficiente para ejecutar todos los trabajos y aún sobraba. Entonces los artífices más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo hicieron la morada con 10 tapices de lino fino, dorsal de púrpura, violeta y escarlata, y de carmesí con querubines bordados. La longitud de cada tapiz era de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tenían las mismas medidas. Unió 5 tapices entre sí y lo mismo los otros 5. Puso lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina el primer conjunto. Los puso también en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. Puso 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros. Hizo también 50 broches de oro, y con los broches enlazó entre sí los tapices.
de modo que la morada vino a formar un espacio único. Tejió también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubrieran la morada. Tejió 11 de estas piezas. La longitud de cada pieza era de 30 codos y de 4 de la anchura. Las 11 piezas tenían las mismas medidas. Juntó 5 piezas en una parte y 6 en la otra. Hizo 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda, formando un espacio único. Hizo además para la tienda un toldo de pieles de carnero, teñidas de rojo, y encima otro toldo de cueros finos. Para la morada hizo los tableros de madera de acacia y los puso de pie. Cada tablero tenía 10 codos de largo y codo y medio de ancho. Tenía además 2 espigas paralelas. Hizo lo mismo para todos los tableros de la morada. Puso los tableros para la morada, 20 para el flanco del Negueb hacia el sur. Hizo 40 basas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros, 2 basas debajo de un tablero para sus 2 espigas, y 2 basas debajo del otro tablero para sus 2 espigas. Para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, hizo otros 20 tableros con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de un tablero y 2 basas debajo del otro tablero. Para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, hizo 6 tableros. Para los ángulos de la morada en su parte posterior, 2 más, que estaban unidos desde abajo hasta arriba, hasta la primera anilla. Así lo hizo con los 2 tableros destinados a los 2 ángulos. Eran pues 8 tableros con sus basas de plata, 16 basas, 2 debajo de cada tablero. Después hizo travesaños de madera de acacia, 5 travesaños para los tableros de un flanco de la morada, y 5 travesaños para los tableros del otro flanco de la morada, y otros 5 para los tableros de la parte posterior de la morada hacia el occidente. Hizo el travesaño central de tal suerte que pasara a media altura de los tableros, de un extremo al otro. Revistió de oro los tableros, de oro hizo también sus anillas para pasar los travesaños, y los revistió igualmente de oro. Hizo el velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Bordó en él unos querubines. Hizo para colgarlo 4 postes de acacia, revestidos de oro y provistos de ganchos de oro. Fundió para ellos 4 basas de plata. Hizo para la entrada de la tienda una cortina de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, lino fino torsal, labor de recamador, con sus 5 postes y sus ganchos. Revistió de oro sus capiteles y sus varillas, y fundió en bronce sus 5 basas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 42, del maestro de coro, poema de los hijos de Coré. Como anhela la sierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Son mis lágrimas mi pan de día y de noche, cuando me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? El recuerdo me llena de nostalgia, cuando entraba en la tienda admirable y llegaba hasta la casa de Dios entre gritos de acción de gracias y el júbilo de los grupos de romeros. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré, salvación de mi rostro, Dios mío. Me siento desfallecer, por eso te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón, a ti montaña humilde. Un abismo llama a otro abismo, en medio del fragor de tus cascadas. Todas tus obras y tus crestas han pasado sobre mí. De día enviará Yahvé su amor, y el canto que me inspire por la noche será oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas?
¿Por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Me rompen todos los huesos los insultos de mis adversarios, todo el día repitiéndome, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré, salvación de mi rostro, Dios mío. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 34. Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para burlarse de él, azotarlo y crucificarlos, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se arrodilló como para pedirle algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Le dice ella: Manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Replicó Jesús: ¿No saben lo que piden? ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Le dicen: Sí podemos. Les dice: Mi copa sí la beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los otros hermanos, con los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: ¿Saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Cuando salían de Jericó, les siguió una gran muchedumbre. Y en estos 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron más fuerte: Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y dijo: ¿Qué quieren que les haga? Le dicen: Señor, que se abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.